Adelante, Pastor Ana. Muy buenas noches, pastor y hermanos. Yo también ya más o menos tengo un tema que habla sobre todo, como el título que yo le pongo, es el camino a la tierra prometida. ¿Por qué? Y me pasó muy curioso, porque estábamos Ana y yo haciendo una temporada, un ayuno, y me venía la palabra, obviamente, del Antiguo Testamento y la que usó después Jesús para resistir a la tentación del enemigo, que era no solo de pan vivir el hombre, pero pues me fui a donde viene, que es Deuteronomio capítulo 8, versículo, pues viene entre el 1 al 10, pero que resulta que leí del versículo, o sea, del 1 al 10, y wow, creo que le encontré ahora sí que como tú dices, Ray, una carnita y una riqueza muy, muy, muy grande, pues. Excelente. Y total que la quiero enfocar, claro que estoy orando, la quiero enfocar al hecho de que precisamente el camino a la tierra prometida a veces no es tan fácil, a veces trae hambre, a veces trae sufrimiento, a veces trae dolor, pero de nosotros depende cuánto tiempo queramos estar en ella, como el pueblo de Israel, pues, o sea, un camino que debió haber sido de 40 días, que fue de 40 años, muchas veces por necedades, pero que sin embargo está la promesa, es lo que planeo más o menos desarrollar. Excelente. Muy bien, bueno, pues al finalizar, ¿alguien más iba a comentar algo? Sí, yo iba, pero si quiere al final, pastor, no pasa nada. Sí. ¿Sí? Okay. O no, adelante. ¿Sí? ¿Es sobre tu tema también? ¿O? Sí, de mi tema. Bueno, llevo en esta temporada de que empezamos el ayuno, también y viene lo mismo. El Espíritu Santo me había estado hablando mucho, Isaías 43, 19. Entonces, la semana pasada hubo una actividad en Tlajomulco que me invitaron y por ende no pude ir, pero viene al mismo contexto, dice, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Creo que en ocasiones muchas de las personas que yo en mi temporada que estoy viviendo, siento que es un tema de fe, ¿no? Y me remonta mucho a este versículo, y de hecho pregunté a varios en la congregación, porque estamos en el grupo de la alabanza, y curiosamente 2 o 3 personas más, la misma palabra la dieron la misma semana, ¿no? Entonces era así como que, como en sentir general, Dios está hablándonos este versículo, y fue como una confirmación para mí para decir lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? La libertad del pasado, o sea, obviamente darnos la libertad, y lo que nos está abriendo como en ese desierto donde vemos, pero al final va a haber una nueva llenura del agua pura y del agua viva que Jesús siempre nos da. Entonces de ahí va a partir mi prédica, y está hablándome mucho sobre esta temporada, más que nada a mí, en lo personal, ¿no? Pero siento que va a ser de testimonio lo que estoy pasando ahorita en lo personal, y va a ser como esta parte de este versículo que Dios me está poniendo en este tiempo. Amén, amén, amén. Muy bien, me da gusto que ya vayan sintiendo ese llamado del Espíritu Santo. Al finalizar la clase, si nos queda tiempo, los demás me responden cómo van. Si aún tienen temas, si aún tienen dudas sobre el tema, también al finalizar lo vemos, ¿sí? Vamos a la clase. El día de hoy vamos a ver 2 puntos. Vamos a ver cómo ponerle el título a mi predicación, y vamos a ver la primera parte de la predicación, que es la introducción, ¿sí? La introducción. La introducción de la clase es cómo obtener el título de una forma que sea llamativa y que a la vez haga conexión con mi público o con los que están escuchando, ¿verdad? Con las almas. Entonces, obtener el título de una predicación puede parecer sencillo, pero para que sea efectivo y atractivo, conviene seguir algunos pasos estratégicos que aquí les voy a mencionar. La primera característica para mi título, yo tengo que identificar sobre lo que voy a hablar, ¿sí? Entonces, no solamente es poner un título por ponerlo, sino que realmente el título haga énfasis a mi predicación, y a la vez que existe esa conexión
con mi audiencia. Recordemos que los títulos de canciones, de películas, de libros, de series y demás, si nos vamos a estudiar esta analogía, podemos entender que el título de una película, una canción o un libro tiene que ser llamativo, tiene que enfatizar en lo que habla el autor o lo que quiere expresar, y a la vez es lo que nos motiva o nos lleva. Hay veces que vamos al cine y no sabemos qué película ver, y simplemente vemos la cartelera y el título que nos llame la atención, entramos, ¿verdad? O lo mismo pasa con muchos libros. A veces vamos a comprar un libro, todos los libros están cerrados, ¿verdad? Están empaquetados, y solamente por el título podemos darnos una idea de lo que se va a tratar. De la misma manera, la predicación así es. Y ojo, muy importante, un predicador nunca debe saltarse el título de lo que se está hablando. Es la presentación para la audiencia, ¿sí? Porque muchas veces hay predicadores que simplemente se paran y empiezan a hablar, no usa esa presentación, ¿sí? Y hay que darle esa presentación a la palabra. Entonces, sí es importante que la mencionen, ¿sí? Entonces, punto número 1, identificar de qué va a ser mi tema o de qué voy a predicar. Punto número 2, seguir, llevar una continuidad, es decir, que el título lleve una continuidad o una secuencia. Sí, vamos a ver más adelante que hay predicaciones en tipo serie, que a lo mejor yo predico una parte, la siguiente semana otra y así. Entonces debe haber un seguimiento del título, ¿verdad? Y el punto número 3, tiene que lograr un resultado. Tengo que establecer un canal de comunicación con la persona que me va a escuchar. ¿Cuáles son los pasos para crear un título efectivo? Entonces, voy a identificar cuál es la idea principal de mi enseñanza, ¿sí? Si estoy hablando a lo mejor de una doctrina, a lo mejor de un versículo, de una parábola, de un personaje de la Biblia, estoy hablando a lo mejor de un tema de actualidad. Más adelante vamos a ver los tipos de predicación que son también doctrinales, de personas, de lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Entonces, yo tengo que identificar mi mensaje, de qué habla, ¿sí? También es muy importante conocer a mi audiencia, eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a compartir la palabra a un lugar donde no se ha escuchado o es un lugar evangelístico nuevo, yo tengo que buscar que la persona pueda entender el mensaje. No le voy a poner un título muy teológico porque la persona no lo va a entender. Entonces, es muy importante conocer a mi audiencia. Y aquí muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si me invitan a un campamento de adolescentes y no sé si son convertidos o son nuevos? Bueno, entonces, ahí buscar un título que sea para ambos, para creyentes, no creyentes, y que enlace tu mensaje. Entonces, aquí debemos entender esto. Otro punto importante sería también en las redes sociales, ¿verdad? Tengo que crear un título que sea llamativo para que las personas que conozcan de la Biblia les llame la atención, pero también para los que no conozcan de la Biblia sea llamativo mi título. Entonces, debo conocer mi audiencia. El siguiente punto es usar palabras impactantes y claras. El título debe captar la atención y resumir el mensaje, pero sin ser demasiado largo. Un título no podemos hablar muchas palabras. Tenemos que utilizar las menos palabras posibles, pero que sí tengan esa conexión con la audiencia y que sí estén interpretando lo que quiero compartir en ese día, ¿verdad? Y un tip o algo muy importante es que debe incluir un verbo o una acción. Acuérdense que el verbo es lo que si nos recordamos o si nos vamos a las clases de gramática en la escuela, en la primaria, cuando veíamos los verbos, el verbo es lo que está haciendo el sujeto, la acción que está haciendo. Saltar, cantar, bailar, brincar, correr, nadar, ¿sí? Entonces, debo procurar que mi título lleve un verbo activo, ¿sí? Que esto invite a que la persona
sepa lo que va a obtener al escuchar mi mensaje. Ahorita voy a poner un ejemplo. Y otro punto es hacerlo breve y memorable. Menos es más. ¿Por qué? Porque si yo doy un mensaje, si yo doy un título de mi mensaje y está de 8, 10, 15 palabras, va a ser muy difícil que la audiencia lo recuerde. En cambio, si hago un título de 2, 3, 4, 5 palabras, es más fácil que mi audiencia llegue a su casa y que le pregunten, ¿cómo te fue en el servicio de la iglesia? Ah, muy bien, el pastor habló sobre, y nombra el título de tu predicación. ¿Por qué? Porque lo va a recordar. Entre más corto sea el título, más fácil es que la persona lo recuerde. Ejemplos de títulos efectivos: Caminando en fe en tiempos difíciles. Podría ser una forma de un título. Otro sería El poder transformador del perdón. Si se fijan, aquí estoy hablando palabras concretas para todo público. Todos saben lo que es poder, lo que es transformación y lo que es perdón, ¿verdad? No estoy hablando algo que no pueda ser entendible. Otro sería Renovando el espíritu, un nuevo comienzo, ¿sí? Entonces, si se fijan, estos son algunos ejemplos. Más adelante, bueno, de hecho, la tarea de hoy es que ustedes empiecen a trabajar en el título de su predicación, que traten de hacerlo de una forma interesante, que no sean muchas palabras y que tenga un verbo activo, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de la clase del día de hoy, cómo generar el título, ¿sí? Ahora vámonos a la importancia o la primera parte de la predicación, que es la introducción, la importancia de la introducción. La introducción en la predicación es una función crucial. La introducción de una predicación es la primera parte del mensaje y tiene una función crucial: captar la atención de la audiencia, preparar el terreno para el tema central y motivar a los oyentes a conectar emocional e intelectualmente con lo que se va a exponer, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan entender qué es la introducción en una predicación, les voy a poner un ejemplo que todos hemos visto y conocemos. Cuando ustedes van a ver una película, ¿sí? Ponen la aplicación que ustedes quieran, Netflix, cualquier aplicación, y existe algo que se llama tráiler. Tráiler es un resumen o una breve introducción acerca de la película que ustedes van a ver. Cuando van al cine, antes de empezar la película, les arrojan muchísimos trailers de películas que próximamente van a salir. El tráiler de la película es una probadita, una pequeña probadita, porque ahí nos muestran los actores que van a salir, nos muestran un poco de la trama de lo que se va a tratar la película, ¿sí? Nos muestran un poco de la temática, si va a ser una película de aventura, una película histórica, una película de misterio, ¿verdad? Pero no nos muestran todo, simplemente nos muestran una introducción, algo pequeño. Lo mismo pasa con la predicación, pero la introducción es muy, muy importante en la predicación porque es tu carta de presentación con tu audiencia, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo hacer introducciones que conecten y que impacten a la audiencia. La primera impresión, como primera parte del mensaje, se establece el tono y la expectativa para lo que le sigue. La introducción es como esa cortina que se va a abrir, ese telón que se va a abrir para que empiece la función, para que empiece a mostrar el mensaje que Dios me va a dar. La introducción es la parte de la predicación que puede contener algo bíblico, ¿sí? Un versículo, podemos hacer la introducción con un versículo, con una cita, con algo 100% bíblico, o también podemos hacer una introducción utilizando elementos externos, que pudiera ser quizás una historia, puede ser una ilustración, puede ser algún dibujo, incluso puede ser
una comida, ahorita lo vamos a ver más adelante, una comida, un sonido, una canción, una película, una frase de algún autor, ¿sí? La introducción es la parte de la predicación, vuelvo a repetir, que puede o no ser bíblica, pero mucho ojo, recordemos que la introducción no puede llevar más del 5% del tiempo de mi predicación, porque recordemos que somos predicadores bíblicos. Entonces, lo que nosotros vamos a exponer es la palabra de Dios y le vamos a dar más importancia a la palabra de Dios, que es el desarrollo, que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? Mi introducción simplemente va a ser el enlace que voy a tener yo con el público, ¿sí? Y no debe sobrepasar del 5 al 10% del tiempo de mi predicación. Es decir, si voy a predicar 1 hora, 60 minutos, solamente tengo de 6 a 10 minutos, cuando mucho, para utilizar esta parte de la introducción. Y ahí sí puedo utilizar cualquier elemento, ¿sí? También entender qué es la conexión inicial. Es lo que va a hacer cuando tú te paras al púlpito y empiezas, das tu título, hermanos, el día de hoy voy a hablar de este tema, y ya empiezas a la introducción. Esa es la conexión que vas a tener con tu audiencia, ¿sí? Ahí es donde la gente se va a acomodar a escucharte, se va a preparar su corazón para poner atención. Por eso es muy importante la introducción. También tenemos que entender que la introducción nos ayuda al predicador para captar la atención. Por eso les repito, en la introducción yo puedo utilizar elementos de sonido, elementos visuales. Aquí en la introducción es muy importante utilizar los 5 sentidos, ¿sí? Que es oler, tocar, escuchar, hablar, ver, ¿sí? Aquí tengo que poner en práctica estos 5 sentidos, porque es la conexión o es la forma en la que yo voy a llamar la atención de mi audiencia. Voy a presentar el tema porque voy a hacer una especie como de tráiler de mi predicación sin mostrar todos los detalles, porque como les repito, no puede ser más del 10% del tiempo que yo tengo para mi predicación. Voy a establecer la relevancia, es decir, voy a mostrar lo importante que es el tema y el impacto que va a tener en la vida de quien me escucha o de los oyentes. Voy a crear una conexión emocional con las personas y esto va a crear una experiencia para que la persona empiece a poner atención a lo que voy a hablar y definitivamente va a preparar el corazón y la mente de las personas que me están escuchando. Entonces, ahora viene lo bueno. ¿Cómo voy a construir una introducción efectiva? Una introducción bien construida en una predicación debe combinar varios elementos para captar la atención y preparar a la audiencia para el mensaje central, siempre con profesionalismo y claridad. Y aquí les pongo algunos elementos, ¿sí? Número 1, tengo que ser profesional. Debo de mantener un tono apropiado y respetuoso que refleje la seriedad del mensaje y genere confianza en la audiencia. Entonces, lo primero que yo voy a hacer al tomar el micrófono o ya cuando paso al púlpito o cuando me dan mi tiempo es pararme frente a la audiencia, tomar mi lugar. Cuando uno toma el púlpito es prácticamente decirle, Espíritu Santo, tómame y úsame. Entonces, cuando yo voy a tomar ese tiempo de la predicación es dejar atrás o dejar a un lado todo, ¿sí? Mi celular, mis problemas, mis pensamientos, mis necesidades humanas. Es decir, ya no voy a estar pensando en tengo hambre, tengo frío, tengo sed. No, cuando uno va a tomar ese espacio ya es dejar de lado prácticamente todo mi ser para enfocarme a la palabra de Dios. También más adelante vamos a ver tips o vamos a ver cómo se debe de preparar un predicador antes de la predicación, durante la predicación y después de la predicación. Existe una serie de características que tenemos que utilizar como predicadores, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, el punto aquí es ser profesional, ¿sí? Pararme y cuando yo voy a tomar el micrófono, soy la persona que va a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Tomar ese lugar.
El siguiente punto es ser claro. Tengo que comunicar con precisión y sin ambigüedades. Aquí es muy importante entender esto. Muchas veces tenemos, como yo ahorita, al decir o ese tipo de palabras que son muletillas o se le conocen como muletillas, tratar de usarlo lo menos posible. Esto se va a ir dando con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo vamos a ir nosotros dejando esos espacios vacíos para solamente hablar o compartir nuestro mensaje. Eso con el tiempo practicándolo, eso se va haciendo con la práctica, ¿sí? El siguiente punto es una conexión, establecer un vínculo con la audiencia mediante historias relevantes o preguntas que inviten a la reflexión personal. Entonces, me paro en el púlpito y para hacer mi introducción tengo que hacer una conexión visual con el público, tengo que verlos, si puedo caminar entre ellos, pues camino entre ellos, ¿sí? Pero tiene que haber esa conexión. No puedo yo como predicador ponerme en el púlpito y taparme con la Biblia, que no me vean el rostro, o con vergüenza tomar el micrófono y que no me escuche, o bajar la voz, ¿sí? A veces cuando iniciamos, todo esto puede ocurrir, ¿verdad? A veces cuando apenas empezamos con la predicación, pudiéramos bajar la voz. Entonces, tratar de que si vamos nosotros a predicar, tenemos que, un tip que les doy, algo muy importante, es siempre articular la boca. Al decir las palabras, tratar de que me entiendan. Cuando yo esté hablando una A, abrir mi boca para que suene la A. Cuando digo que se escuche E. También cómo vamos a hacer esto, como ejercicio, ustedes tomen un espejo y empiecen a decir palabras, no decirlas, perdón, más bien mover su boca como si estuvieran hablando, pero sin voz. Esto les va a servir, si ustedes pueden leerse mediante un espejo sin voz, eso quiere decir que están hablando correctamente, porque muchas veces por los nervios, por la tensión, por muchas situaciones, nos ponemos nerviosos y nos hacemos diminutos y no queremos ni hablar, tenemos una voz muy baja y eso lo transmitimos al público. Entonces, cuando tú te paras frente a tu audiencia, trata de articular los movimientos de tu boca que sean claros, que las personas te escuchen. ¿Alguien levantó su mano? Sí, yo, pastor. Yo les quiero compartir justo lo que decía el pastor. Cuando yo estudiaba en la universidad, por hacer atención al cliente, porque la carrera que estudié era hotelería y servicio a restaurantes, y nos pedían tener buena dicción. Entonces, inclusive yo les recomiendo, busquen, hay ejercicios para la dicción donde te ayudan a tener como ese trabajo de la lengua, el abrir más la boca, la respiración, para que marques los puntos y las comas. Inclusive te ponían a hacer ejercicios con los lápices en la boca y varias cosas más que les puede ayudar. Inclusive a nosotros nos hacían hacer ejercicios con la boca, como gesticulaciones con la cara, para que ayudaran a que tu dicción fuera mejor y mejorara mucho tu parte de hablar. Entonces, con el paso de los años vas fortaleciéndolo, inclusive si lo vas practicando. Yo se lo recomiendo mucho porque sí te ayuda más cuando eres tímido, más cuando tu voz o tu tono es muy bajo, te ayuda a levantar un poco más la voz, pero sí te fortalece muchísimo. Sí, pastora, gracias. Sí, definitivamente, cuando estamos en el púlpito sí tenemos que hablar, tenemos que ser entendible lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, quitándonos ese temor que, como les digo, eso se va a quitar con la práctica, haciéndolo, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos puedo utilizar para mi introducción? Bueno, primeramente, pararme en el lugar donde voy a exponer, saludar y presentación breve. También esto es muy importante. Debo utilizar el tiempo que voy a compartir mi mensaje y el tiempo en el púlpito es oro. Tengo que aprovechar, lo vimos la semana pasada, en la clase pasada, que el tiempo de retención de las personas es muy breve, es muy corto. Entonces,
Si yo me pongo en el púlpito y empiezo a presentarme, pero les cuento una historia, les doy mi testimonio primero y luego ya quiero empezar con la introducción, luego el desarrollo y luego la conclusión, va a ser algo que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, yo sé que hay veces, sobre todo cuando vamos a un lugar externo, ¿sí?, que te invitan a predicar a otro lado, hay que procurar, si vas a hablar un poco sobre cómo Cristo llegó a tu vida, trata de resumir esa historia para que no te quite mucho tiempo de tu predicación, o bien utiliza tu testimonio para que sea la predicación, también se puede, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ya estás en una iglesia y vas a predicar a la iglesia, ya todos te conocen, simplemente me paro. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, soy el Pastor Ray y el día de hoy te voy a compartir una enseñanza bíblica. Punto, ¿verdad? Entonces, tratar de saludar, de presentarme, ser breve, conectar cordialmente con mi audiencia, y el paso siguiente sería, y aquí ya es toda una bandeja de posibilidades, ¿sí?, que ustedes pueden utilizar. Podemos hacer nuestra introducción con una cita bíblica relevante, ¿sí? Si yo voy a hablar del plan de la salvación, bueno, puedo utilizar aquí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y esto lo puedo utilizar como mi introducción. ¿Qué otra cosa puedo utilizar? Una pregunta retórica o directa, ¿verdad? Aquí la pregunta, si voy a hablar de la salvación, yo les preguntaría, hermanos, ¿cuántos de aquí saben que son verdaderamente salvos? A ver, levante su mano de aquí. ¿Quién tiene la seguridad en esta mañana que es salvo? ¿Cuántas manos levantan? A ver. Esa podría ser otra manera de conectar con la audiencia, ¿verdad? Entonces puede ser una cita bíblica, puede ser una pregunta, o también tenemos más elementos. Tenemos una historia, podemos utilizar historias o anécdotas, narrar un hecho breve, personal o de algún conocido que sirva como analogía del mensaje. Aquí, ojo, cuando van a hablar de una historia de una tercera persona, ¿sí?, de algún hermano que les haya compartido un testimonio o de alguna situación, aquí tengan mucho cuidado de no compartir. Si el hermano les autoriza compartir su historia con el nombre del hermano, adelante. Si es algo anónimo, no vayan a cometer el error de decir, el hermano Juan me contó que acaba de salir del alcoholismo y que el día de hoy les voy a compartir cómo ustedes también pueden ser libres del alcoholismo. Y el hermano Juan por allá se queda, espérame, pues yo te conté para que estuvieras orando por mí, no para que lo usaras como una historia. Entonces, aquí tener mucho cuidado que si voy a narrar una historia o una anécdota personal o de alguien, hacerlo con sabiduría, ¿sí?, sin exponer a personas. También puedo utilizar un contexto histórico o cultural. Puedo situar el mensaje en el tiempo, lugar o situación que ayude a entender mejor el tema. Entonces, pudiera utilizar alguna historia o algo relevante al tema que voy a hablar. También puedo utilizar una noticia relevante, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a hablar acerca de que mi confianza está en Dios, yo puedo iniciar mi predicación hablándoles del tema de los aranceles, del tema de Donald Trump, la situación que existe, ¿verdad? Haciendo énfasis en cómo está hoy en día la actualidad. Esa sería mi introducción, una noticia relevante. Entonces, ustedes como predicadores pueden utilizar cualquiera de estos elementos. Si se fijan, hay elementos bíblicos y no bíblicos. Por eso les dije yo que la introducción es de libre acceso. Yo puedo utilizar prácticamente lo que yo quiera, siempre y cuando no sea ofensivo, siempre y cuando haga referencia a mi tema y siempre y cuando sea de edificación, ¿sí? ¿Qué recursos adicionales puedo utilizar para mi introducción? Puedo empezar con una motivación o una relevancia, ¿verdad? Explicar por qué es importante el tema, por qué es importante que escuches tú en esta mañana lo que te voy a compartir, ¿sí? También podría ser una frase impactante, un proverbio, ¿verdad? Algo memorable, un dicho, ¿verdad? Yo también he hecho predicaciones diciendo dichos populares mexicanos, un dicho que conecte con el tema, ¿verdad? Siempre la introducción va conectada con el tema. Puede ser incluso un video breve también,
puede ser un material audiovisual que complemente el mensaje. Yo también he utilizado esta herramienta. Muchas veces vemos videos en YouTube, en plataformas, que nos habla un poco acerca de muchos temas. Entonces puedo utilizar un video que también me pueda servir, o una canción, ¿verdad? Una canción temática, una canción que hable sobre el tema, sobre lo que yo voy a hablar. También podría utilizarla. También les mencionaba yo que podría ser un alimento simbólico. Entonces, aquí también puedo utilizar un alimento literal. Yo he utilizado en algunas predicaciones, les voy a poner un ejemplo, cuando hablo acerca de que somos la sal del mundo, puedes llevar a lo mejor 2 platos con sopa, uno con sal y uno sin sal, y a 2 personas, a ver, prueba esta sopa y ahora prueba esta sopa. ¿Cuál te supo más rica? No, pues la que tenía sal, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta sal. Podemos utilizar elementos. Yo también he utilizado frutas, podemos utilizar frutas. Cuando hablamos de la vid, podemos llevar uvas. Hay muchas maneras en las cuales también el alimento nos puede ayudar. O también ayudas visuales. Yo en una ocasión les compartí en mi iglesia cómo a veces las oraciones son como un semáforo, verde, amarillo o rojo. Hay oraciones que Dios te dice adelante y les mostraba un semáforo con una luz verde y luego les decía, pero también hay predicaciones en luz amarilla y les mostraba el semáforo, ¿no? La luz amarilla quiere decir espera, aún no es el tiempo, ¿verdad? Y también hay oraciones donde Dios nos dice no es para tu bien, no es tu tiempo. Entonces, todo ese tipo de visuales ustedes pueden utilizarlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante utilizar todo esto? La respuesta es bien sencilla. Es importante utilizar todo esto porque la persona va a recordar tu mensaje con lo que tú utilices. Si tú utilizaste un alimento, cuando la persona en el futuro vuelva a comer uvas, va a recordar el mensaje que tú le diste. Cuando la persona vaya en la calle y ve el semáforo, va a asociar la predicación que le di de la oración con el semáforo. Entonces, tenemos que utilizar elementos que las personas puedan recordar, puedan en su día a día visualizar, escuchar, probar, olfatear y decir, esto me recuerda la predicación que me compartió el pastor, el hermano, o en el congreso donde fui, hubo esto, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la introducción. Entonces, como tarea, tienen 2 tareas. Número 1, crear su título conforme a lo que vimos en la clase. Y punto número 2, empezar a visualizar qué pudieran utilizar o qué elemento pueden utilizar para su introducción, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos en clase. Entonces, esta va a ser su tarea de esta semana, ya empezar a crear el título y a crear la introducción. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario? No, pastor, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, les voy a pedir de favor los que faltan bueno, vamos a hacerlo rápido para finalizar con esto. Ani y Leo ya me comentaron que ya tienen. Alonso, ¿ya tienes algún tema que quisieras compartir? Ahorita estaba viendo un tema, bueno, es algo, bueno, hay un tema que lo hemos escuchado a lo mejor todos sobre Pablo y Silas. En el momento de la alabanza, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. En el momento de la alabanza, las dos, lo que es Pablo y Silas son 2 personajes muy importantes en cuestión de alabanza, porque gracias a la oración que hicieron ellos en el calabozo que estaban encerrados y con los cespos que tenían en los pies, hicieron grandes proezas, no ellos, sino Dios.
dando, más bien demostrando el poder tan grande, y ellos con ese testimonio convencieron a muchas personas que estaban ahí, entre ellos el que estaba ahí, el carcelero. Pero hay algo que a mí me importa mucho en ese tema, que es a medianoche. Y yo le puse la verdadera respuesta ante un problema. A medianoche para mí significa que cuando realmente no sabes para dónde avanzar, si quieres avanzar o quieres retroceder. Y ellos cómo tomaron esa respuesta, porque obviamente pues fueron azotados, fueron en el cespo, fueron totalmente inmovilizados. Y ellos cómo tomaron esa medianoche, o sea, no sabían si reír, llorar, no sabían qué hacer, pero ellos optaron por cantar alabanzas o himnos, como dice ahí, y por orar, sobre todo. Entonces va a ir encaminado mi tema a esa parte, pero yo quiero ver si le pongo la verdadera respuesta ante un problema, o aferrarnos a Cristo ante la medianoche, cosas así. Estoy pensando en esa parte. Ok, entonces ahí en la clase de hoy te va a servir para cómo generar tu título, y también vimos la introducción. Por ahí hay una canción muy interesante que a mí me gusta mucho, que se llama Pablo y Silas. Está muy bonita esa canción. Entonces por ahí te llevas de tarea eso. Mónica, ¿ya tienes algún tema? Sí, pastor. Yo voy a hablar principalmente a las mujeres, seamos mujeres sabias, a las que somos madres. Excelente. Y ese es mi tema. Todavía no tengo mi introducción, pero ya lo estoy viendo. Muy bien. Sí, la clase de hoy les va a servir para eso, para el título y para el tema. Lulú, ¿me dijiste si ya tenías tema? No recuerdo. Sí, pastor, sí le comenté de cuerdas. Sí, cierto. Excelente. Muy bien. Pastor Irán, ¿ya tiene su tema? Bueno, por ahí el pastor Irán creo que salió. Ok. Más o menos. Tengo un tema más o menos, todavía no me decido, pero estaba pensando sobre el espíritu de estupor, pero lo encuentro un poquito difícil. Yo no sé por qué. Cuando yo voy a predicar, yo como que la predicación la saco al instante. No como que si la saco par de días antes, se me olvida. Pero sabes que predicar tiene que ser al instante, como que lo hago en la predicación, al instante la suelto. Entonces me pasa que saco la predicación y la voy haciendo, pero como que ya no le siento ese, ¿cómo se dice? Ese esmero, eso mismo, ¿verdad? Pero tengo un tema más o menos. Bueno. Entonces ya le pondré introducción. Muy bien. Para que trabajen entonces en el título y la introducción. Ivana, ¿cómo vas con tu tema? Hola, buenas noches a todos. Pues yo he estado orando, tenía 2 ideas y Dios me ha inclinado mucho sobre hablar sobre la bendición de ser agradecido. Amén. Y obviamente pues buscar bases bíblicas de lo que dice la palabra sobre darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da, y aún pues en momentos de dificultad, porque creo que es importante hablar sobre ese tema, pero apenas lo estoy desarrollando, ya tengo algunas ideas y sigo orando. Muy bien. Excelente, excelente. Rocío, buenas noches. ¿Nos escuchas, Rocío? No te escuchamos. No tiene prendido el micrófono. Ahora sí. Pues me estoy dando cuenta que es como que el tema va de acuerdo a lo que uno está viviendo, o algo que te llama la atención, algo que te está moviendo, ¿verdad? Sí.
Entonces, pues bueno, como que me llama la atención el tema por el ejemplo de Abigail, de mujer valiente. Muy bien, excelente. Sí. Muy bien, bueno, entonces la tarea sería la siguiente. Ya que tienen la idea, empiecen a buscar un título para su predicación. Ahorita no piensen en de dónde voy a sacar los versículos, de dónde voy a sacar la conclusión, no, vámonos por partes. Ahorita ya tienen la idea, me parecen excelentes temas, quédense con eso, anótenlo, y ahora de tarea empiecen a ver qué título le pueden poner. Recuerden el tip, utilizando un verbo activo. El verbo es una acción: correr, saltar, brincar, tener, hablar. Entonces traten de ponerle un verbo activo y traten de ver cómo les gustaría hacer la introducción. Si a lo mejor con algo que puedan tocar, algo que puedan ver, algo que puedan oler, algo que puedan saborear. Y nada más quédense con eso. Ya más adelante vamos a ir puliendo y vamos a ir centrándonos en eso. ¿Sale? Entonces, bueno, con eso concluimos la clase del día de hoy. Que pasen un excelente inicio de semana. Que Dios me los bendiga grandemente. Y